Ya hemos visto anteriormente la parte teórica de las tuplas. Vamos ahora a ver cómo podemos utilizar o implementar en nuestro programa. La forma más sencilla de definir tuplas es la siguiente. Vamos a definir una variable proveedor que va a ser una tupla y va a contener un nombre separado por coma el apellido, separado por coma la edad. ¿Cómo puedo acceder a los valores de esta tupla posteriormente? Por ejemplo, si quiero imprimir en consola, podemos hacer lo siguiente. Proveedor, esto es lo que hacemos siempre para imprimir, pero para acceder a los valores colocamos proveedor.item 1. Si quiero colocar el nombre, ítem 2. Si quiero colocar el apellido, podemos utilizar todos los campos definidos en esta tupla dependiendo de lo que queramos imprimir. Esta es la forma más sencilla y antigua debido a que accedemos, pero no estamos nombrando en ningún momento los campos de esta tupla. Si queremos utilizar valores nombrados, podemos hacerlo de la siguiente forma. El nombre de este campo va a ser nombre y le voy a colocar lo mismo que habíamos visto. El nombre de un proveedor, luego el apellido y luego la edad. De esta forma, cuando necesitemos acceder, lo vamos a poder hacer por medio de los nombres. Aquí podemos colocar solo edad del proveedor, por ejemplo, y simplemente imprimir la edad. ¿Cómo accedemos? Con el nombre como ya indicamos. Si queremos definir los tipos de nuestra tupla, lo podemos hacer como vimos en la presentación. String, nombre, string, apellido. Si queremos otro formato, por decir, esta tupla, no quiero que tenga la edad, solo el nombre y el apellido. Mi tupla va a ser igual a un nombre y a un apellido. Y para acceder, lo hacemos de la misma forma que hicimos anteriormente. Aquí podemos colocar para identificar lo que estamos utilizando, mi tupla, y vamos a colocar solo el nombre. Esto es lo que queremos imprimir. Para comprobar podemos imprimir. Primero imprimimos el proveedor, el nombre, el apellido y la edad. Luego solo la edad del proveedor y luego el nombre únicamente de la tupla, mi tupla que creamos. También podemos validar una de las características de las tuplas debido a que éstas pueden cambiar sus valores. Por ejemplo, mi tupla.nombre, podemos cambiarlo y podemos imprimirlo para comprobarlo.
Vemos cómo podemos cambiar el valor de un campo, de una tupla fácilmente, a diferencia de cómo sucede con los tipos anónimos. Vale la pena mencionar que los nombres que asignamos a los campos de una tupla se puede decir que son para uso y mejora de experiencia del desarrollador, debido a que en la realidad el tipo tupla utiliza una familia de struct genéricos y los campos en realidad tienen los nombres que hemos visto en el primer ejemplo, ítem 1, ítem 2, etc.